Sí, está. neurobiología del COVID en población infanto-juvenil, a cargo del doctor Roberto Cacuri, que ha liberado sus antecedentes, pero es neuropatólogo, es jefe de laboratorio de anatomía patológica del Hospital Borda, investigador del CONICET, docente de psiquiatría de la UBA en el Hospital Borda, entre otros, investigador del neurodesarrollo. Y seguidamente a él, puntuaciones sobre áreas específicas del COVID en distintas áreas de trabajo a cargo de la doctora Marina Slago, que está a cargo de errores congénitos del metabolismo en el Servicio de Genética del Hospital Gutiérrez de Buenos Aires, y es secretaria de enfermedades raras, enfermedades del metabolismo, en la Sociedad Argentina de Pediatría. La doctora Daniela Aguirre, psiquiatra infantil del Hospital Italiano de la provincia de Corrientes, y la doctora Adriana Lascano, pediatra y psiquiatra infantil, jefa de sección de internación del Hospital Tobar García. Bueno, le cedo la palabra al doctor Roberto Cacurri para empezar la exposición sobre neurobiología del COVID. Bueno, muchas gracias, Ariane. Antes que nada, por supuesto, agradecer a la doctora Marcia Braille y Ariana Fernández la posibilidad de poder charlar sobre estos aspectos con todos ustedes y, por supuesto, también a todos los que vamos a compartir esta charla. Voy a poner, a ver si es factible, quería poner un power. ¿Es posible? Me tenés que dar la habilitación para poder ingresar. ¿Puede ser? Para compartirla. A ver, ahí está. Muy bien. Bueno. Aguárdenme un segundito. Ahí está. Bueno, en realidad lo que voy a comentarles ahora, por supuesto, tiene que ver con lo que habíamos escuchado la vez pasada, el jueves pasado, algo que está siendo una preocupación muy grande, más que nada en todos los que están en el frente de batalla, como son el grupo infanto-juvenil, y toda esa vinculación de las perturbaciones con el neurodesarrollo. No voy a hablar del COVID específicamente en los niños como afectación biológica. Me pareció que podía tener también implicancia en el neurodesarrollo y que esto es muy serio. Hemos estado observando lo que hacemos neurobiología y que tenemos la escuela de ver pacientes. La biología sola no sirve para hacer interpretaciones sobre cuadro clínico en forma conductual. Entonces, lo que siempre nos han enseñado es ver pacientes y sacar correlaciones. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo en hijos, en nietos nuestros y en hijos y nietos de amigos? Los grandes modificaciones en la conducta de los chicos por el aislamiento. Entonces voy a charlar unos pocos minutos sobre las perturbaciones del aislamiento, que realmente no ha sido manejada, y esto, discúlpenme esta apreciación personal, no ha sido manejada por la gente que tendría que haber dirigido la forma de cómo hacerlo. Este confinamiento prolongado puede generar alteraciones, y ahora vamos a ver cuáles son esas consecuencias. Está muy estudiado a corto, mediano y largo plazo. Incluso hasta el desarrollo de las enfermedades psiquiátricas convencionales, por las alteraciones casualmente histopatológicas que se han observado. Por eso, en esta introducción, ahí dice en el texto bases para la psicopatología, y que eventualmente este nuevo virus, y con lo mismo que les comenté la vez pasada, no es un nuevo virus. Este virus tiene ya 60 años,
Lo que pasa es que fue reactivando, fue modificándose a través de los años, y que de ser un virus que alteraba escasamente solamente el aparato respiratorio, se vio que tenía una difusión mucho mayor. Desde la epidemia del 2002, que quedó contenida, y lo mismo en el 2009 y en el 2012, por factores de orden genético-metabólico quedó relativamente confinada, no tuvo la diseminación y la distribución que tuvo la actual. Pero ya desde el 2002 se han visto alteraciones muy significativas en los pacientes, tanto en los chicos como en los adultos. Por eso, cuando se habla siempre de que es una enfermedad nueva, sí, es correcto, pero no todo lo correcto. Solamente como forma introductoria, ahí vemos la imagen de quien describió por primera vez en 1964, entre el 60 y el 64, John Almeida, Horst, que era una escocesa, en realidad Almeida porque se casó con un venezolano y le dio su nombre, eventualmente fue la que describió, y ahí tienen la imagen central, por primera vez un coronavirus en 1964. Vale decir que este virus y los distintos subgrupos que hay ya son muy conocidos, o por lo menos bastante conocidos. Lo que adquirió desde el 2000-2002 es que podía constituir una forma de reemergencia de las virosis que estaban como enlentecidas o quiescentes. Y este señor que vemos acá abajo es tal vez una de las personas más conspicuas, Maurice Hilleman, una de las personas, individuo que ha fallecido, una capacidad innata en generar vacunas. La mayoría de las vacunas que nosotros conocemos en el ambiente infanto-juvenil, e incluso en adultos, desde las paperas, la hepatitis, fue desarrollada por esta persona. Tan es así que en este momento muchos virólogos y inmunólogos americanos dicen que si viviera Hilleman en este momento, por allí, esta gran situación de generar una nueva vacuna podría ser más rápido de lo previsto. Pero bueno, tuvo su momento importante para describir todas estas vacunas, y ahora nos quedaría un individuo que, bueno, no nos pudo ayudar en este momento. Simplemente comentamos esto. Los que están en un recuadrito, las espículas, en las cuales nosotros nos hemos manejado mucho, yo el trabajo original durante muchos años estuvimos trabajando en virus del herpes, virus Junín de la fiebre hemorrágica argentina, y cuál era la afectación a nivel experimental en el sistema nervioso de ratas, ratones, y cuál era la afectación que podía tener en el ser humano. Esto ha determinado, por supuesto, por lo menos en uno, una interesante experiencia, casualmente en este mismo virus, por el neurotropismo que tiene. Pero aquí vamos a lo siguiente. Nos interesa ver el siguiente cuadro, por lo siguiente. Acá tenemos el COVID, dos tipos de ramas. Es decir, ¿qué es lo que pasa como sintomatología manifiesta, ostensible, detectable por los clínicos? ¿Y qué es lo que ocurre, que es lo que vamos a dedicarnos ahora, qué es lo que pasa con el aislamiento social? Desde el punto de vista sintomatológico, que no voy a entrar porque sería muy extenso, si ustedes quieren en otro momento nos detenemos más, hay tres áreas que son importantes para diríamos, interiorizarnos. ¿Qué pasa a nivel cardiovascular? Ya hay propuestas importantes a nivel del aparato cardiovascular. ¿Qué pasa en las distintas vísceras a nivel sistémico, como dice ahí en segundo lugar? Y cómo es la afectación del sistema nervioso central y periférico. La agresión a nivel del organismo puede ser por cualquiera de estas causantes que tenemos acá en este recuadrito. Puede ser una acción directa, fundamentalmente por inmunocomplejo. Por eso muchos virólogos e inmunólogos consideran que gran parte de esta enfermedad puede ser fundamentalmente determinada por los aspectos inmunológicos, más que la acción pura de este virus. Pero veamos esto, que es lo que les decía recién, que nos vamos a dedicar estos pocos minutos. ¿Qué sintomatología y el por qué
genera el confinamiento en el cerebro humano. Y acá ven que está en negrita, que dice, en primer lugar, el aislamiento social. O sea, hay una serie de concomitantes que vive el chiquito o el adolescente, confinado o semiconfinado, por lo cual puede aparecer una serie de sintomatología y que esa sintomatología pueda generar alteraciones estructurales y funcionales que generen posteriormente muchos cuadros clínicos que ya, bueno, ya lo hemos charlado vez pasada. El COVID-19 o el SARS-CoV-2, o sea que fue el primer virus, después fueron mutaciones, acá nosotros pusimos una serie de dibujos, o no dibujos, sino que son estructuras sistémicas que puede afectar, pero no es el pulmón la única estructura, sino que hay muchas regiones del sistema nervioso central y periférico que se encuentran alteradas. Y en esta secuencia, neurona, microglía, trocito, oligodendrocito, fundamentalmente el oligodendrocito, eventualmente es uno de los más afectados. Pero acá viene lo importante, y yo diría que es problemático. Primero, si este virus puede tener, como dice acá abajo, si puede haber quiesencia de ese virus que quede adormecido, como pasa con otros tipos de virus, que quedan quiescentes y en algún momento se reactiva por alguna situación desde el punto de vista inmunológico. Esto lo tenemos que tener muy, muy presente si ya se había pensado mucho tiempo atrás por el tipo de modificación que se encontró. Desde el 2002 hay grupos de sintomatologías, y esto es estrictamente a nivel biológico, que pueden estar afectando. Y eso ya no los vamos a cansar con esto, porque ustedes ya lo conocen, en todos lugares se ha puesto rearmar todo este tipo de sintomatología, pero sí que no solamente la tos, la fiebre y el trastorno respiratorio es el inicio de un COVID. O sea, hay un montón, un grupo importante de perturbaciones que son provocadas por estos coronavirus. Y este solamente, en esta lista que ustedes ven, es solamente una de las tantas que ya en el 2002 se conocía muchísimo. Y casualmente, estas dos preguntas que se han hecho los investigadores de la época y que han seguido en este momento porque reactivaron y tomaron las historias clínicas de todas las personas que en el 2002 habían tenido afectación por el COVID. Si esto estaba mediado por procesos estrictamente inmunológicos o si era por acción directa del virus. Esto está nuevamente en el tapete y eventualmente va a dar muchísimas, diríamos, elementos positivos en los próximos periodos. Y acá es lo que íbamos en forma directa. ¿Qué es lo que puede afectar, de qué manera, el confinamiento o aislamiento social cuando no está controlado, como, vuelvo a decirles, no está muy controlado en nuestro país? Eventualmente, hubo un detonante sumamente importante y que lo han visto ustedes en los consultorios. Casi el 25% de los niños presentan algún tipo de sintomatología depresiva, de ansiedad, de angustia, trastorno del sueño. Ustedes ven ahí, está referido a algunos de los síntomas que los chicos han manifestado, siendo normales desde todo punto de vista hasta ese momento. En consecuencia, algo ha ocurrido, y algo que desde el punto de vista neurobiológico tienen los chicos, como incluso los animales, pero fundamentalmente el ser humano, es que tiene una tendencia a poder compartir socialmente con otros, y eventualmente la tridimensionalidad es un factor decisivo y determinante de la maduración y evolución del cerebro. Esto ya está algo muy, muy estudiado. Los síntomas que ustedes ven acá, que han mencionado vez pasada, y que ustedes conocen perfectamente bien, el miedo, el temor a que haya una infección, un problema, por lo cual no salen, no lo dejan y escuchan a los padres, o escuchan a los abuelos, o que sienten eventualmente este aislamiento, genera alteraciones. No es una cosa estrictamente psicológica en sí, sino que ¿qué es lo que ha ocurrido? No nos olvidemos
que las epidemias aparecieron, o por lo menos se tienen registros, desde el año 1200 a.C. Quiere decir que hay unos cuantos añitos atrás nuestros con epidemias. Hay de todo tipo, de todo color y de todo germen que antes no se conocían y que después se pueden atribuir a la causal. Tan es así que incluso hubo investigadores como Malacarne en el siglo XVIII que veía que los pollos de los gallineros tenían un cerebro más chico. Darwin mismo veía que los conejos tenían un cerebro más chico cuando estaban encerrados en algún tipo de jaula. Entonces, la historia es larga, pero esto que ustedes ven acá es el trabajo de, nosotros llamamos una jaula spa, porque tiene todos los tipos de ventajas. Es una jaula enriquecida, ese es el nombre que tiene desde el punto de vista investigativo. Sean ratas convencionales, comunes como esta, los ratones, las ratas blancas, las huistas, las pergdoli, todos pueden tener un medio enriquecido o pueden estar confinadas en grupos de 1 o 2, y esto ha servido desde la década del 60, cuando se veía que las personas que tenían aislamiento había sintomatología psicopatológica. Entonces, este grupo, regenteados por una mujer, Diamond, dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y junto con Bennett y Rosewitz hicieron los primeros estudios del análisis de qué es lo que pasa en una rata, en un medio enriquecido como el que estamos viendo, y en el aislamiento prolongado. Para los animalitos, que después se llevó al humano y vio que tenían el mismo tipo de alteración, a los 2-3 semanas de estar aislado, es como los 6 meses a 8 meses en el ser humano y un poquito más. Entonces, esta es la ventaja, llamémosle así, de poder analizar qué es lo que pasó con el cerebro de estos animales. Las experiencias son largas, muy interesantes evaluarlas, pero hubo 3 parámetros a trabajar, que fue lo que dio, lógicamente, importancia al aislamiento y la consecuencia. Primero, ¿cuáles estructuras desde la histopatología, incluso desde lo funcional, estaban alteradas? Ahí vemos la corteza prefrontal, ya sabemos cuál es la importancia, la amígdala, con todo ese contexto de conexiones con el lóbulo prefrontal y otras regiones, fundamentalmente hipotalámicas, y la región hipocámpica. Estructuralmente, si bien hay varias regiones del cerebro que se encuentran afectadas, estas 3 son las que más han presentado modificaciones estructurales. Y esto que dice acá, OLD, se ha encontrado una gran alteración de los oligodendrocitos. Esto es importante porque sabemos que los oligodendrocitos colaboran con la neurona para la producción de mielina. En consecuencia, la velocidad de conducción y la estabilidad de los circuitos amígdalos prefrontales y prefrontales amigdalinos, y de lo que la prefrontal puede ir hacia otras regiones subcorticales, se encuentra dificultada. Esto se vio inicialmente en los animales, pero también ocurre en el ser humano. Fíjense que esto es importantísimo. En segundo lugar, los cambios intrínsecos. Se vio fundamentalmente en la amígdala y después en la corteza prefrontal que está alterada la conexión, o sea, que hay entre los mismos subnúcleos de estas estructuras. Saben que la amígdala tiene un ingreso sensoperceptivo de toda la corteza cerebral, sensorial, sensitivo-sensorial, y a su vez va hacia otras regiones, preferentemente también, entre otras, al prefrontal. Ahora vamos a ver una imagen donde se encuentra alterada esa conectividad internuclear. Y en tercer lugar, cambios moleculares concretos y definidos, los cuales esto nos da una alerta muy grande respecto de cómo tenemos que controlar un confinamiento o un aislamiento. Acá tenemos 2 cerebros que corresponden a los que fueron estudiados en el laboratorio, en el Borda, o sea, para que se vea perfectamente bien la proyección que hay a nivel del prefrontal, toda esta región basa orbitaria, y cómo va llegando a esta región donde estaría ubicado un poco más internamente la amígdala cerebral. Y acá se ve muy bien la proyección hacia ese sector. Todo esto es un triángulo importante para casualmente tener
este tipo de actividad funcional. Y ya ahora con la tractografía, esto es muy antiguo, ya con la tractografía se pueden ver perfectamente bien. Quiere decir que se pueden analizar y estudiar las consecuencias secundarias de este tipo de aislamiento. ¿Qué cambios intrínsecos presentan los núcleos de estas regiones en relación a la aferencia y eferencia de corteza y subcorteza? Acá tenemos una de esas regiones de la corteza prefrontal, es un trabajo muy reciente de este grupo de Boston, donde empezaron a ver alteraciones en la proyección de estas dendritas y los cilindroejes, es decir, la neurona empieza a alterarse desde el punto de vista estructural y, por supuesto, la funcionalidad está significativamente alterada. Y dos ejemplos muy característicos. Esto es lo normal que debiera ser en el lóbulo prefrontal y esto es lo que queda después de un confinamiento. La conectividad interneuronal y de las neuronas con las regiones de la corteza prefrontal empiezan a estar desconectadas. Esto es severo, grave. Por eso les digo que es una preocupación cuando tenemos ya 6 meses de confinamiento. El ideal sería tener esto que observamos acá. Esta es una microscopía electrónica. Estas bandas negritas corresponden a los contactos sinápticos. Este es el esquema de esta fotografía. Yo puse acá esta flechita para que se puedan diferenciar, pero se me corrió. Esto tenía que poner un poquito más. Es lo mismo. Es decir, la sinapsis sería lo normal. Acá tenemos a los 32 días. Esto es en humanos y esto es en rata. 32 días y 62 días de confinamiento. 62 días normal, 32 días normal, 62 días normal. Acá pasamos, cuando ya vamos pasando al mismo periodo, cómo se van perdiendo las arborizaciones dendríticas. O sea que la conectividad que tiene que haber entre una neurona y las dendritas se van perdiendo progresivamente. Cuando se llega al punto sin retorno, del punto de vista neurobiológico o neuroquímico, y con la suficiencia genética que le genera cada neurona, eso no vuelve para atrás. Vale decir que esto puede ser incluso una forma de pensar de que un confinamiento puede traer consecuencias secundarias. Este es un árbol dendrítico absolutamente normal, bien poblado. No nos olvidemos que las neuronas pueden tener entre 2.000 hasta 10.000 contactos sinápticos, y estas son neuronas peladas. Nosotros le decimos peladas porque van perdiendo los botones sinápticos. Y lo que se ha observado, si ustedes miran detenidamente, creo que ustedes observan movimientos. ¿Se observan? ¿Ustedes ven los movimientos? Bueno, esos movimientos, estos redondelitos que se van desplazando, es una cámara que está captando el momento que se van desplazando moléculas cuando están creciendo y se están arborizando casualmente las dendritas. Esto es lo que se pierde, la posibilidad de que comiencen a rearmarse las dendritas y la plasticidad empieza a disminuir. Obtener esto en un individuo, en un animal vivo, es muy complejo tener una imagen con estas características. Cada uno de estos desplazamientos que se observan por acá, eventualmente son moléculas que van a ir a conformar parte de ese núcleo o de esa fibra en la cual estemos trabajando. ¿Qué cambios observamos desde el punto de vista bioquímico? Porque todo esto trae una consecuencia muy considerable. Bueno, son variados. Uno de los primeros que se estudió hace unos años, pero fue reafirmado hace poquito, 2 años nada más, por Selikovsky, es el gen de la taquicinina, que después, bueno, tiene que ver con todos estos componentes, los neuropéptidos, que van a dar forma y actividad a las prolongaciones axonales y la funcionalidad de todo ello. Por eso se ha visto que cuando aumenta el gen que está controlando la producción de este neuropéptido, altera también la relación de lo que se ha visto entre el miedo y la agresión. Fundamentalmente se ven en amígdala y el hipotálamo estas alteraciones. Y como la consecuencia es hipotálamo también,
aparecen trastornos y alteraciones vegetativas, incluso del sueño. Esto se ha visto en ratitas y en adultos, en humanos, tanto chicos como individuos adultos. Entonces, eventualmente, esto tenemos que tenerlo en cuenta. Este es un esquema, simplemente este es una rata aislada y se vio la alteración diferencial en estos núcleos. Este dibujito, una foto de un cerebro de rata donde muestra cuál es el sentido del corte de esta imagen. Desde el punto de vista bioquímico molecular, como corolario de todo esto, ¿qué es lo que se observa? Y vuelvo a insistir con la peligrosidad del aislamiento. Esto que vimos en un principio, el gen de este neuropéptido. La oxitocina, o sea, ya es conocida desde hace algún tiempo que está regulando la actividad de los distintos circuitos. Y siempre hablamos del prefrontal en relación con la amígdala. Es decir, que no es solamente una actividad de orden hormonal en la mujer o a nivel hipofisial, sino que eventualmente tiene que ver con la actividad encefálica pura y concreta. Se ha visto una disminución del proceso de señalización molecular de la dopamina. Incluso la función glutamatérgica se encuentra perturbada. Y algo que recientemente se empezó a analizar, se tenía un poco de lado, porque esto fue en el 2010 cuando empezaron a trabajar con las células espejo. O sea, se piensa, y ahí estamos tratando de buscar un poco de mayor información para actuar a nivel incluso experimental, si las células espejos pueden tener, como tienen su relación o importancia funcional con todo lo que es la empatía y la relación social y la acción que puede tener sobre la actividad social, si pueden o no tener perturbaciones importantes. Esto está en la primerísima etapa, muy en pañales, pero parece que también se altera. Y por supuesto, algo que los neuropsiquiatras, tanto infantiles como adultos, conocen bien, qué es lo que pasa con el receptor de la NMDA, eventualmente con los aspectos farmacológicos. Y desde ya, hace unos años que se empezó a trabajar con la neuregulina y su propio receptor para poder dar una actividad mucho más ordenada en el parénquima cerebral. Esto está muy vinculado todo esto con el desarrollo, con el clásico neurodesarrollo. Entonces, ese término que antes se pensaba que el neurodesarrollo es solamente la formación del sistema nervioso durante el periodo embriofetal, el término neurodesarrollo ya se extiende, y se ha extendido ya los neurobiólogos dedicados al tema, lo extienden incluso hasta la senectud, es decir, se desarrolla constantemente porque constantemente, en forma permanente, estos elementos que ustedes están viendo en la diapositiva, todos estos componentes químicos, en el aislamiento se alteran. Y junto con el aislamiento tenemos una perturbación del desarrollo. Y si en los últimos años tenemos como en la ANME de las perturbaciones del neurodesarrollo a una variada, un abanico de patologías neuropsiquiátricas, un aislamiento prolongado, no controlado, por más que hagamos todo lo que podamos, puede generar trastornos o alteraciones en la actividad funcional de estas sustancias. Fíjense que no son poquititas, y acá pusimos, y más, hay muchísimos más. Hemos trabajado mucho con el Reelin, la reelina, por la formación de la corteza cerebral, y las neurotrofinas 3 y 4, por supuesto el factor neurotrófico dedicado del cerebro. Todas estas estructuras se empiezan a alterar cuando el lóbulo prefrontal y la amígdala comienzan a estar retraídas por este tipo de aislamiento. Vale decir que un aislamiento, sea por una guerra, sea por un proceso epidémico pandémico como el que estamos viviendo, o que eventualmente el individuo está aislado por algún motivo, estas estructuras son las que se alteran notoriamente. Y cuando uno ve estas preparaciones, realmente son sorprendentes. Por eso les decía que la biología pura, con ver una preparación o colocar un electrodo y ver cuál es la actividad eléctrica, no solo eso da un panorama general cuando hay una conducta, y más aún en el humano, que es lo que se está viendo en muchos chiquitos en este momento. Entonces, las conclusiones
que hay sobre el aislamiento desde el punto de vista neurobiológico, en este caso, porque el COVID ha sido lo más momentáneo, lo que nos está realmente apabullando y cada vez tenemos más información sobre esto, ¿qué conclusiones sacamos con un aislamiento paralelo con lo que ocurre, por supuesto, con el virus en sí mismo, que es lo que les decía al iniciar esta charlita, no vamos a referirnos? Que estos datos nos pueden dar y aportar, siempre que hay una guerra, siempre que hay una contienda de algo, siempre aprendemos algo más, a veces no solo estrictamente de lo que genera el problema, sino que en forma proyectiva. Pero sí, lo que estamos viendo, y eso ya está bastante analizado, nos puede dar y está dando datos y detalles muy importantes sobre muchos de los procesos que nos aquejan desde el punto de vista neuropsiquiátrico, o sea, la etiopatogenia de muchos de estos procesos. De ellos, las tres, diría que más se ha vinculado por la forma de una inflamación sutil a nivel molecular, etcétera, etcétera, bueno, que es muy interesante desde el punto de vista evolutivo, sería la esquizofrenia, los síndromes de tipo depresivo y cuadros que son muy dudosos para la evolución desde el punto de vista psiquiátrico. ¿Qué es lo que nos propone toda esta epidemia? Siempre viendo como mediador importante el neurodesarrollo. El estudio de estas moléculas activas, es decir, el conocimiento puntual, específico, de estas moléculas que sabemos que tienen que ver con la conformación de la estructura cerebral, la desestructuración de la corteza o de los núcleos subcorticales cuando estas moléculas no trabajan correctamente, a su vez de cuáles son los genes que están controlando, activando y poniendo en funcionamiento estas moléculas, eventualmente nos está aportando en muy poquitos, en 4 o 5 meses que ha transcurrido, muchísimos datos importantes, no solo del conocimiento formal, sino también de los tratamientos. Y lo que está en tercer lugar, síntomas registrados, bueno, todo esto es lo que estuvimos charlando recién. Se conoce, se sabe, mucho más específicamente de la segunda mitad del siglo pasado, qué pasa con un aislamiento a corto, mediano y largo plazo. Se sabe. Por eso no podemos tener 6 meses un chico ni un adulto. El adulto que está confinado por temor, por todo lo que ustedes ya saben y conocemos todos, favorece el desarrollo de demencia. En el caso de los chicos, es un favorecedor o facilitador de la desorganización de estas estructuras. Por eso, si en una epidemia, una catástrofe, una guerra, lo que fuere, eventualmente hay una forma de saber el tiempo relativo que puede estar un individuo aislado, semi-aislado, porque incluso en el aislamiento uno hace y busca la forma de que el individuo tenga la mayor posibilidad de contactos, pero todo lo que se dijo inicialmente, hacer una rutina, comer una hora determinada, hacer ejercitación, llega un periodo, que ya lo estudió la neurofisiología, hay una habituación, incluso a nivel personal y a nivel del sistema nervioso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que el individuo empieza a dejar de hacer esa actividad y hay empeoramiento de la sintomatología. En cuarto lugar, es que es un precedente para poder hacer estudios fuera de una epidemia, de una pandemia, de poder iniciar y mantener estudios horizontales y longitudinales a través del tiempo, nunca menor a 10 a 15 años, para poder analizar la forma de vinculación de conducta y las modificaciones del sistema nervioso que puede interpretar. Eso nos va a llevar a poder conocer cada vez mejor la conducta normal y patológica y desarrollar conceptos, por lo menos, vinculados con las patologías. Y esto que está en último lugar, el conocimiento de los cambios, tanto sea anatómicos, por supuesto, y bioquímicos, van a dar un buen sustento para que eventualmente nosotros podamos, desde el punto de vista del neurodesarrollo, sentar mejores bases y analizarlos y estudiarlos con mayor profundidad. La idea de esto, por eso no quería charlar específicamente
del COVID específico, su relación con el sistema nervioso. Vuelvo a decirle, si hay algún interés particular, podemos incluso analizar parte por parte. Los últimos años, los últimos 30 años, estuvimos trabajando casualmente con estos virus y viendo las modificaciones que se producían en el sistema nervioso. Por supuesto que lo iniciamos inicialmente en animales a nivel experimental. Me retiro de CONICET y bueno, ahora vuelvo nuevamente porque esta experiencia nos ha sido sumamente importante para entender muchos aspectos fisiopatológicos que presenta esta enfermedad. Pero no quería dejar de lado este contexto que se habla de la cuarentena, que viene también del tiempo inmemorial, de la época de Cristo. Les diría, ustedes ya saben cuál es el término y por qué cuarentena. Eventualmente, ¿qué es lo que pasa en una cuarentena estricta, prolongada y aislada? Tan es así como lo sabían los individuos que lo utilizaban a veces el confinamiento, curas, para casualmente utilizarlo como forma de agresión y tortura. Entonces, claro, esto es muy delicado en un chico que tiene un cerebro que está formando, que se está produciendo el desarrollo, que limitemos en un momento la posibilidad de que esto siga su maduración. Si, de acuerdo a la carga genética que tiene cada individuo y los estímulos externos, de lo epigenético también, si llegamos a entrar en algún punto sin retorno, eventualmente una patología puede llegar a aparecer y a veces no vamos a saber qué es lo que ha ocurrido. Bueno, esto puede generar en un futuro alteraciones importantes. Bueno, esto era simplemente lo que quería traerles desde el punto de vista general, para poder referir realmente que un confinamiento provoca alteraciones muy importantes desde el punto de vista fisiológico y también patológico. Bueno, nada más. Gracias por su atención. Me he quedado sin... Hola. Sí, hola, hola. Sí. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Creo que tenés que sacar el video. Ya bajé el power, Marcia. No sé por qué me aparece todavía el power. Y... ¿Cómo, Marcia? Veo el power yo todavía, pero no sé si estoy haciendo algo. Gracias. Bueno, ¿ustedes ven la pantalla o ven el power? Lo tiene que cerrar, tiene que cerrar la presentación. Buenas tardes. Para que no quede... Espera que lo voy a cerrar acá, un momento. Ahí está. Ahí está. Buenísimo. Creí que había tocado él. Gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Ariana. Bueno, muchas gracias. Hay un doctor detalle Cacurri, importante. Excelente exposición como siempre. Bueno, gracias. El concepto prolongado y extendido de neurodesarrollo fue muy promocionado en nuestro país por alguien que el doctor Roberto Yunes conoce muchísimo, que es la licenciada Berta Berman. Fue la que nos ha enseñado, siendo ella brillante como fonoaudióloga, conocía el neurodesarrollo como nadie. Probablemente no sabía muy bien qué pasaba en una dendrita, pero conocía el neurodesarrollo desde el niño hasta el individuo muy adulto. Bueno, hemos aprendido muchísimo de ella. Bueno, si hay alguna inquietud o duda, estoy a disposición. Bueno. Hola, buenas tardes. No sé si tienen que hablar primero los No, lo que vamos a hacer coordinadores. es que hablen primero los que puntúan y luego hacemos un espacio para las preguntas, que como hicimos la vez pasada va a ser a través de mensajes escritos en el chat, ¿sí? Así que ahí le damos la palabra a la primera expositora. Bueno, muchísimas gracias, un placer aprender siempre de usted, doctor Cacurri, sus clases son magistrales realmente. Bueno, simplemente mis puntuaciones tienen que ver con mostrarles un poco cómo fuimos trabajando durante esta pandemia en el servicio de internación. Yo estoy a cargo de la sala de adolescentes mujeres, y hacer las puntuaciones de cómo fueron variando los protocolos y la forma de trabajar.
En el mes de abril se reforzaron las medidas de prevención a nivel del hospital, que tenía que ver con lavado de manos, alcohol al 70%, alcohol en gel. Se comenzó a realizar un triage en la entrada del hospital, como en la mayoría de las instituciones, en las cuales un personal que está adiestrado y a cargo del triage realiza un cuestionario breve de síntomas a toda persona que ingresa al hospital, sea personal del hospital o paciente o familiar. Se le brinda alcohol, barbijo y se le toma la temperatura. Conforme fue corriendo la pandemia, cuando comenzó la circulación comunitaria del virus, comenzamos a utilizar barbijo quirúrgico para entrar a las salas de internación, todavía no había otro tipo de protocolo. Recordemos que nuestro mayor cuidado hacia los niños internados, porque quienes podíamos vehiculizar el virus hacia la institución éramos nosotros, así que ese era nuestro temor. El 26 de mayo de este año se establece un nuevo protocolo que indica que las internaciones en los hospitales especializados o monovalentes de salud mental deben realizarse en habitaciones de aislamiento, no ingresar directamente a las salas. Con lo cual, en nuestro hospital se evalúa de acuerdo a la infraestructura con la cual contamos y se destinaron 3 habitaciones que antes estaban designadas profesionales de guardia, se acondicionaron y los pacientes que se internaban en esas 3 habitaciones, se internaba el paciente, el familiar, si así lo deseaba, acompañar a su hijo o nieto, sobrino, digamos, independientemente del vínculo que tuviere, se hisopaba tanto el paciente como el acompañante y quedaban a cargo de la guardia en su atención durante 14 días para luego pasar a la sala. En ese mismo momento se decide la suspensión de las visitas por el riesgo de que las visitas pudieran también vehiculizar el virus hacia los pacientes que estaban internados. Paralelamente, al momento que se decide esta internación por guardia, el personal de guardia se divide en 2 grupos, uno que iba a trabajar con todas las situaciones que se dieran agudas por guardia con los pacientes que se encuentran internados, y la otra parte o el otro grupo de la guardia se iba a abocar al trabajo con los pacientes que estaban en el aislamiento y a todas las consultas que llegan permanentemente a la guardia externa. En principios de junio tuvimos nuestro primer paciente con COVID, un paciente de 16 años que comienza con síntomas y que para esa altura también la definición de casos sospechosos fue cambiando momento a momento y los síntomas que tuvo no fueron los típicos. Sí la febrícula, pero no llegaba ni siquiera a 37,5, fue un 37,1 y vómitos. Y a su vez era un paciente que dentro de su clínica psiquiátrica tenía un historial de vómitos como un síntoma dentro de su cuadro, con lo cual igual se consultó con pediatría, trabajamos todo este tiempo muy codo a codo con el servicio de pediatría, se lo evaluó y se decidió su hisopado. El paciente fue positivo, se hisopó al resto de la sala, solamente 2 pacientes fueron positivos, uno es el hermano de este paciente que también estaba internado y son 2 pacientes que vienen con institucionalizaciones y internaciones, no solo en el Hospital Tobar García, sino uno de los hermanos también en el Hospital Gutiérrez. De estos 3 pacientes que fueron positivos, 2 fueron derivados, los 2 hermanitos, a 2 hospitales generales, uno al Hospital Argerich y otro al Hospital Gutiérrez, por síntomas respiratorios. Por suerte fueron síntomas respiratorios leves, con lo cual uno de ellos, otro creo que fue derivado al Alvear posteriormente y otro retornó a nuestro hospital luego de que el Hospital Gutiérrez le diera el alta y fuera nuevamente recibido en nuestro hospital. El otro paciente, clínicamente, desde el punto de vista psiquiátrico, ya estaba prácticamente en condiciones de comenzar con permisos y se estaba pensando en un pronto alta, con lo cual, al estar acompañado con su mamá, fue trasladado a un hotel y se hizo un seguimiento telefónico, tanto desde el abordaje del COVID como desde el hospital, el seguimiento telefónico psiquiátrico del paciente y se le proveía en el mismo hotel la medicación que le enviamos desde el hospital. Días después, el 15 de junio, por indicaciones de epidemiología y Ministerio de Salud, la dirección del hospital nos hace llegar un nuevo protocolo que dice que a partir de este momento las salas empiezan a ser consideradas salas COVID.
¿Qué significa esto? Que el área de las salas de internación será considerada área COVID independientemente de la existencia o no de casos sospechosos o positivos, por lo que todos los que realizan tarea asistencial en ese área deberán utilizar los EPP, elementos de protección personal, que indica el protocolo, a saber, barbijo N95 más barbijo quirúrgico, máscara facial y o antiparras, camisolín común o hidrorrepelente, según actividad y función, botas, copia y guantes. Las empresas tercerizadas también ingresarán con EPP indicado por protocolo, y también se tuvo en cuenta y se transmitió con la misma nota interna a todo el hospital de tener un mayor cuidado aún en los momentos de refrigerio o comidas al quitarse el barbijo, especialmente aquellas personas que están muchas horas dentro del hospital, que deben tener refrigerios o comidas, ser muy cuidadosos de mantener la distancia social entre compañeros de trabajo. En internación también nos fuimos reacomodando y armamos dos equipos, uno que atendía a nuestros pacientes ambulatorios, porque a pesar de que somos un servicio de internación, tenemos los chicos que están internados, pero tenemos pacientes que empiezan a salir de permiso y los seguimos en forma ambulatoria. Con la diferencia que esta vez cuando volvían de permiso siempre volvían a la casa y si tenían que quedarse ya lo tenían que hacer en el aislamiento. Entonces tuvimos, aparte de la atención en sala, una atención permanente presencial que no dejó de estar en todos estos meses, donde había pacientes que los veíamos hasta 3 veces por semana, de acuerdo a la complejidad de los síntomas. Había pacientes que los veíamos quincenal y algunos que los veíamos de manera semanal. Obviamente el uso de barbijo y protección ocular en toda la circulación para todo el personal del hospital, lo cual nos llevó también a replantear y a modificar ciertas formas de trabajar, ya que los pacientes, por ejemplo, que concurrían a actividades de rehabilitación, las siguieron haciendo, pero ya no iban a los espacios de rehabilitación, llámese musicoterapia, al gimnasio, a terapia ocupacional, sino que todas esas actividades las siguieron teniendo, pero en la sala. O sea que tuvieron todos los profesionales que reacomodarse en su forma de trabajar y abordar a los pacientes, pero los chicos nunca dejaron de tener sus actividades de rehabilitación. Por supuesto, con los EPP, el elemento de protección personal, que fuera requerido para la sala. Tuvimos mucha colaboración de todas las disciplinas que trabajan conjuntamente con nosotros y que viendo que esta situación de que se habían suspendido las visitas y por otro lado que los chicos ya no circulaban por los distintos lugares del hospital, más allá de que por suerte tenemos un buen espacio abierto donde los chicos pueden jugar a la pelota, donde tienen un árbol, donde tienen plantitas, digamos, el espacio, pero ya no salían a la cancha, no salían al gimnasio, no salían a la musicoterapia, a la biblioteca. Entonces todas las disciplinas colaboraron con nosotros y prepararon kits lúdicos y materiales, por ejemplo, psicopedagogía, los recreólogos con audiología, terapia ocupacional, que nos hacían acercar para que nosotros ingresáramos y sumaran a las actividades de rehabilitación que ya tenían los pacientes. Se formó un comité de epidemiología que, aparte de ocuparse de los testeos que comenzaron en julio a todo el personal, que somos testeados semanalmente, sí, con los test rápidos que determinan IgM y IgG, y este comité también se encargó de todas las entrevistas, cuando había un caso positivo en el personal, de todas las entrevistas para determinar qué persona debía ser hisopada o aislarse o tomar otro tipo de conducta. Al suspenderse las visitas, comenzamos a hacer llamados telefónicos y videollamadas diarias con la familia de los pacientes, obviamente con mayor contención hacia ellos, pero la verdad que los pacientes se adaptaron mejor de lo que nosotros creíamos, incluso cuando nosotros les explicamos el por qué teníamos el EPP que usábamos, porque los primeros días obviamente les resultaba raro, pero la verdad que se adaptaron muchísimo mejor de lo esperable. También les queremos compartir una primicia que esta semana, el 29 de septiembre, comenzamos con el protocolo de visitas. Los chicos ya están recibiendo visitas nuevamente, muy cuidadas, acompañadas por equipo tratante. Esto fue esta semana. Nuestro hospital no fue ajeno a la realidad del resto de las instituciones de salud que se vieron reducidas, tanto las consultas como las internaciones. No nos olvidemos que la población que nosotros
Atendemos en su gran mayoría desde la más desfavorecida, con lo cual la forma de llegar al hospital es a través del transporte público, y el transporte público estuvo vedado, sigue siendo casi para los esenciales, y nosotros tenemos casi un 75% de los pacientes internados de provincia de Buenos Aires. Entonces también esa gente obviamente no llega, nunca dejamos de internar, seguimos teniendo internaciones, pero hay pacientes que no pudieron llegar. Actualmente, con la circulación y que hay menos controles, ¿sí?, están aumentando las consultas de guardia, por lo que nos refieren los colegas, y están aumentando, por lo tanto, las internaciones. En cuanto a los pacientes ambulatorios de internación, también nos aumentaron. Ustedes dirán cómo aumentó en pandemia un paciente ambulatorio. Bueno, no solo eran los que ya teníamos que estaban realizando permisos de salida, sino que hubieron pacientes que habíamos derivado, por ejemplo, por su obra social o algún centro de salud cercano a la zona de residencia, y llegaron a tener una consulta o no llegaron a tener ninguna y se cerró la atención. Ese paciente volvió al hospital, volvió al servicio de internación y se lo volvió a atender. Entonces, nuestro pool de pacientes ambulatorios en internación también aumentó y se lo volvió a atender de manera presencial. Por otro lado, saben que es un momento muy difícil para lograr derivar pacientes. Nosotros tenemos varios pacientes en el servicio que ya cumplieron 18 años y aún no hemos podido derivar, más allá del arduo trabajo de nuestras trabajadoras sociales. Con lo cual, el pool de pacientes ambulatorios que atendemos es importante. Y los pacientes, por último, quería decirles que varios pacientes también fueron derivados a hogar, aquellos que no cuentan con un familiar que pueda hacerse cargo de su crianza. Estos chicos que fueron derivados a distintos dispositivos de hogares, también se les realizaba hisopado, porque también el hogar es considerado un lugar, tanto como los hospitales especializados o los geriátricos, en los cuales hay que cuidar a los chicos que están en esos lugares, y entonces se nos solicitaba el hisopado, los pacientes iban con un hisopado negativo para poder egresar a la institución. Bueno, esto es todo, simplemente para compartir con ustedes la forma como fuimos trabajando. Gracias por el espacio. Gracias por el comentario. De nada, a ustedes. Bueno, muchas gracias, doctora Lascano. Muchas gracias al doctor Roberto Cacurri. Y bueno, la próxima expositora, la doctora Marina Eslago, que ya la presenté, neuropediatra, a cargo de errores congénitos del metabolismo del Servicio de Genética del Hospital Gutiérrez, y nos va a hablar del COVID en pacientes con errores congénitos. Bueno, agradezco también enormemente, estoy aprendiendo y voy a tratar de ser lo más sintética posible porque tampoco sé si lo que puedo aportar sea de tanta utilidad. Nosotros, digamos, desde el consultorio, el humilde consultorio de errores congénitos de metabolismo, donde pertenezco al servicio de genética, que todos conocen a la doctora Arberas, que estoy orgullosa de que sea mi jefa elegida, nosotros en errores congénitos de metabolismo en general se sabe, si bien todavía no hay estudios epidemiológicos que lo puedan sustentar, que es una población vulnerable dentro de este contexto de epidemia. Hay estudios a nivel mundial en lugares donde están más formalmente organizados y esto es bien claro. Si bien es una población muy, muy heterogénea, tomándolo en líneas generales, es una población claramente vulnerable y carecemos de protocolos a largo, a mediano o a corto plazo para poder atender las necesidades de esta población. No sabemos tampoco las consecuencias de la tercera y cuarta ola de COVID y las que vengan, al igual que con las poblaciones de las que estamos hablando en general. Pero en esta población vulnerable vemos que aumentó muchísimo la atención de urgencia de pacientes ya diagnosticados, bajó en general a nivel mundial y nosotros estamos viendo algo similar, el número de diagnosticados en servicios especializados, es decir, no hay acceso, no se están pensando tampoco, porque otro ítem es que, a diferencia de otras pandemias, tenemos medios electrónicos muy difundidos, que también a veces juegan en contra, dando noticias y acrecentando el miedo y toda esta cascada de la que muy bien conoce y nos compartió el doctor Cacurri. Bajó la atención ambulatoria, como les decía, y lamentablemente nosotros la sensación que hemos tenido hasta ahora, estas son todas observaciones y pueden tener un sesgo personal, así que pido disculpas por esto, pero nosotros carecemos de un protocolo hospitalario, es decir, esta sensación de confinamiento por un lado, de estar aislados,
de estar no carentes de estímulos, sino tener estímulos negativos constantes, porque aún el que está confinado en un cuartito a oscuras, el estímulo que tiene es constantemente negativo, y eso también acrecienta el miedo y toda esta cascada. Este confinamiento y esta sensación de abandono es compartida por el paciente, la familia y el equipo de atención de salud. Esa fue la sensación y lo que vivimos hasta el día de hoy en los medios nuestros. Y hablo de distintos medios, tanto el público como lo que me ha tocado en privado también atender, sobre todo urgencias. De los factores exógenos y endógenos que se juntan, ¿no? Tienen una frontera muy clara, que ya el doctor explicó claramente. Yo lo que quería remarcar es que en las enfermedades del metabolismo intermedio, donde hay crisis, donde el estrés, el aumento de la tasa metabólica juega un gran factor en corto plazo, el paciente se descompensa como lo hace un diabético, o peor, porque además se desconoce cómo tratarlo, esto juega un papel fundamental y esto va a traer consecuencias que vamos a ver a mediano y a largo plazo, claramente. Se altera el ritmo circadiano, se alteran las comidas, se altera la tolerancia al ayuno, se requiere nutricionalmente, hay algo que está haciendo ruido, se requiere nutricionalmente otros aportes, otra carga calórica, y esto implica también a la familia. Digamos, este estrés y este desorden es también de la familia. Entonces, capaz que eso es uno de los factores que nos ha dado mayor cantidad de crisis. Y por último, bueno, de la función del miedo y la agresión, muy interesante los aportes, y estoy aprendiendo un montón sobre el TAC2 y todo lo que comentó el doctor. ¿Quieren cortar los micrófonos? Hay micrófonos hablando. Por favor, ahí está, listo. Ya que no tengo una voz demasiado agradable, encima con el eco quedó como de ultratumba. Esta situación del TAC2 y nuevas moléculas que nos pueden hacer aprender, yo pienso, dentro de un tiempo considerable, tal vez a otras generaciones, sobre cómo armar estrategias preventivas para las descompensaciones. Por otro lado, los pacientes que tienen enfermedades de grandes moléculas, desmielinizantes, distrofias, digamos, alteraciones de la estructura y tanto de la función como de la anatomía del sistema nervioso, en este momento están sufriendo un impacto negativo, un estímulo que va a ser disruptor, y vamos a verlo en el funcionamiento. Ya mismo, como estamos viendo, crisis de trastornos de conducta que no se habían visto en pacientes metabólicos, entre comillas, y a largo plazo también seguramente lo vamos a poder observar en estudios funcionales o en estudios de neuroimágenes. Brevemente, 2 puntos más. Algo curioso que vimos y que capaz que ustedes también lo pueden compartir, 2 cosas positivas, si queremos ver con optimismo. En los adolescentes, algunos adolescentes que tenían manejo de las redes y que tenían esta vía de comunicación, en casos puntuales vimos que están más felices en ese aspecto y armaron estrategias, sean vivos de Instagram, a través de sus mismos colegios o talleres o grupos de pertenencia. Y estos niños o adolescentes que tenían prohibido el tiempo en el ciberespacio, hoy en día lo ven reforzado. Hay que ver cómo lo encaminamos, ¿no es cierto? Pero es un punto de sonrisita, digamos, dentro de lo que fue la consulta. Y el otro punto que también ayer lo charlábamos con la doctora Herreras, que hay pacientes, sobre todo de medios más carecientes aparentemente, que vienen más estimulados y estuvieron encerrados con su mamá en una casa muy precaria, con poca agua, pocos recursos económicos, y sin embargo están mejor estimulados con su mamá y sus hermanitos, e hicieron un progreso mucho mayor que cuando iban 80 consultas con diferentes especialistas. Esto también hay que pensarlo porque tal vez haya un nuevo vínculo o una revinculación con los convivientes, y esto depende un poco también, ¿no?, del background que tienen y de cómo nosotros vamos a intervenir en general. Y fin de lo que yo por lo menos tengo aquí, estudiando el confinamiento y el aislamiento, que yo lo asocio también mucho, como al final de la presentación el doctor comentaba, con el castigo. De hecho, digamos, en los servicios penitenciarios se utilizaba el confinamiento, el famoso buzón, ¿no? Es un castigo, es algo terrible que no está prohibido por ley, pero digamos, se puede utilizar lamentablemente.
estos estímulos negativos más la pérdida de contacto van a ser, digamos, el detonante de todo esto. Entonces, a mí se me ocurre que las estrategias que tenemos que visualizar, o que trato por lo menos, es de abrir nuevos espacios para que este encierro, ver qué otras oportunidades, qué otros ambientes de espacio tenemos, más allá de que uno está encerrado en la casa, y generar estímulos positivos. Ayer leí en Instagram, que es una porquería en algunas cuestiones, no quiero decir palabras inapropiadas, pero esa es una. Hay una página que la gente anda diciendo, y me pareció un resumen muy interesante, lo que le decía una nena de 6 años a otra en una plaza de acá de Capital Federal. Se escuchó que decía: esto está lleno de coronavirus, volvamos a nuestro planeta. Esto da para pensar enormemente a cuál es el planeta que pertenecen y a cuál planeta queremos ayudar a que pertenezcan. Gracias. Muchas gracias para la doctora Marina Eslago, y doy la presentación, excelente exposición, a la doctora Daniela Aguirre, psiquiatra infantil del Hospital Italiano de la provincia de Corrientes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, yo les quería comentar un poco, yo no estoy ahora trabajando en público, simplemente en la parte privada, en mi consultorio. Pero bueno, también se ha visto, digamos, las secuelas de este confinamiento en las diferentes edades evolutivas de los niños. Si bien acá en Corrientes tuvimos, fuimos una de las primeras ciudades en que pasamos a la fase 5, el confinamiento en sí no fue tan extenso como en otras ciudades, con lo cual yo creo que eso pudo mejorar un montón la sintomatología de los niños y de los adolescentes. De todas formas, digamos, en el consultorio sí aparecen, digamos, los problemas que seguramente en algún momento ya habrán hablado, pero digamos, los pacientes en sí, hubieron muy pocos infectados, niños, alrededor de 25 pacientes niños nada más y adolescentes infectados en toda la provincia, de los cuales 6 estuvieron internados en el hospital pediátrico de acá, en una unidad de quemados, con síntomas muy leves, ¿sí? Simplemente rinorrea, y una sola paciente hubo grave, que su patología era más, o sea, su predisposición era más grave por haber tenido lesiones de quemadura muy grave, y la única que, digamos, le pasaron plasma porque tenía un infiltrado en una base de pulmón. El resto de los pacientes, la sintomatología propia de COVID fue muy leve. Lo que yo pude ver trabajando en consultorio, digamos, es de los pacientes menores, de 0 a 2 años, por ahí lo que más me aparecía al principio era el sentimiento de tristeza, el extrañar a los cuidadores, a los abuelos, sin mencionar los que en algún caso padre o madre tuvieron que haber sido hospitalizados. Y los que están más en edad escolar sí se manifiestan un poco más con tristeza, enfado, miedo a la situación, miedo a la seguridad, miedo al futuro, de cuándo iban a abrir las escuelas, de cuándo iban a poder ver a sus amigos, digamos, que no sea a través de redes sociales, porque bueno, si bien Internet nos da esa posibilidad de conectarse, también es como que el juego en sí es muy importante para ellos, y no solamente la utilización de pantallas. En cuanto a los adolescentes, lo que yo pude ver fue un incremento de la ansiedad, de las conductas negativistas, desafiantes, trastornos por estrés postraumático para aquellos que sufrieron muy de cerca la hospitalización de un familiar o la enfermedad de un familiar y el confinamiento en sí. Y duelo en caso de los pacientes que perdieron un familiar y que no pudieron despedirse, que no tuvieron el ritual de despedida, con lo cual los duelos se elaboran de una manera diferente.
Pero bueno, más que nada, eso fue lo que yo pude ver en el trabajo, en lo que es consultorio privado, en lo privado en sí. Como les comenté anteriormente, al haber nosotros pasado a la fase 5 antes que otras provincias, por ahí pudieron los chicos salir. Hoy se permiten grupos hasta 10 personas, pueden ir a las plazas, pueden organizar juntadas por ahí con los compañeros sin la necesidad digamos, de esperar a que retomen las clases. Todos los pacientes que tenían patología previa, como pudimos empezar a trabajar antes, o sea, a fines de abril, yo ya pude abrir el consultorio con todas las medidas y los protocolos de seguridad, pudieron continuar con su tratamiento, esto pudo aliviar un montón. Así que bueno, acá en el interior, en Corrientes particularmente, donde yo me desempeño como psiquiatra infantil, fue un poco más favorable el efecto de esta pandemia. Bueno, también todas las sintomatologías, hay algunos pacientes desde mi punto de vista que se beneficiaron con esto, a pesar de que, a ver, están conviviendo, sobre todo al principio de la pandemia, con los cuidadores que están con un altísimo estrés psicosocial por el trabajo que se hace, digamos, home office o dentro de la casa, cuidando a los chicos, haciendo las tareas del hogar, haciendo las tareas escolares, con todo lo que eso implica, y en sí los padres con un nivel de estrés muy alto, también por el miedo al contagio y a la limpieza excesiva. Muchos pacientes se vieron como exacerbados, muchos síntomas, como por ejemplo los trastornos obsesivos compulsivos, el miedo a enfermar. Yo lo que he visto es que, por ejemplo, los pacientes más pequeños sí tuvieron un poco más de miedo a contagiarse, pero los adolescentes en sí es como que lo tomaron de otra manera, y el miedo no está tanto en enfermarse, sino en enfermar a sus familiares. De hecho, este grupo de pacientes que se enfermó dentro del hospital, que estaban dentro del hospital, fueron algunos por contagio intrahospitalario y el resto por contagio intrafamiliar. Así que bueno, vi mucho, por ejemplo, en los pacientes de edad adolescentes, el exceso de uso de pantallas, como dijeron todos, con el aumento del sedentarismo, aumento de peso, mala alimentación. Entonces, traen problemas secundarios en sí. Los pacientes, por ejemplo, con una fobia escolar o un trastorno de ansiedad generalizada, en cierta forma esos se vieron un poco más beneficiados porque no tenían que salir al colegio porque no debían salir de la casa, y yo creo que ahí va a tener que haber como un trabajo de preparación cuando tengan que volver a salir, porque hay un apego excesivo. En fin, esos fueron todas la sintomatología que vi en pacientes en mi consultorio particular. Que es más o menos lo que habremos visto todo, pero yo al no estar en un hospital público, solamente sé las cifras de contagio, y bueno, como les decía antes, acá los niños, si bien pueden ser propagadores, la sintomatología fue muy leve y no requirieron internación. Los que sí fueron intrahospitalarios, bueno, sí, pero estuvieron bien y se les dieron de alta. Nosotros tuvimos solamente, desde que empezó la pandemia, 23 fallecidos nada más. Que es no estamos como en Buenos Aires o como en otras ciudades, ¿no? Eso es lo que les puedo contar desde mi experiencia. Bueno, muchísimas gracias. Ari. Muchísimas gracias, doctora Aguirre. Bueno, damos por finalizadas las exposiciones, agradeciendo a todos los disertantes.
Y abrimos el espacio de preguntas. Muchísimas gracias al doctor Cacurri, a la doctora Slago, a la doctora Lascano y a la doctora Aguirre. Abrimos el espacio de preguntas. ¿Puedo agregar algo? Yo ya envié ¿Sí? la pregunta por chat. Para el doctor Cacuri, a quien agradezco la presentación, fue muy enriquecedora. Gracias, doctor Cacuri. Ahí le mandé por escrito. ¿Cuál es la pregunta? No. Ahora hay que leérsela. No le aparece en el chat, tiene que aparecer en el chat. Si usted abre el chat, a su derecha le va a aparecer. A ver. Es muy largo, porque no es una Acá. serie de... Sí, lo que pasa es que hay que ver si... A ver, ahí está. ¿La encontró? ¿Dónde está? Si quiere se El la chat, digo sí, la el asunto es ver dónde está la pregunta. 203, cuando terminó su presentación, un rato después de su presentación. Se la puedo referir si quiere. Por favor, refíramela, sí. Se la leemos. Bueno, se lo comento. Bueno, además de agradecerle, obviamente, y felicitarlo. La primera pregunta era, estos hallazgos neuropatológicos que usted refirió muy interesantes, se referían a qué tipo de aislamiento. ¿Era un aislamiento estricto? No, como llegué tarde, a lo mejor lo dijo y yo no lo escuché. ¿Se referían a un aislamiento estricto, solitario, o un aislamiento más flexible, como el que vemos aquí, en donde hay familia muchas veces involucrada, donde hay un niño con los padres, donde hay TV, donde hay WhatsApp, donde hay posibilidades de conexiones de otro tipo, para poder hacer una comparación de los hallazgos neuropatológicos? Esa es la Correcto. primera. No sé si quiere ir respondiendo de a una o si No, quiere... es correcto. Es así. En animales es una cosa, en el tiempo, por supuesto, y en el humano es otro. En los animales, fundamentalmente en la rata, ratón e incluso en otro tipo de animales, pero fundamentalmente la rata por la contextura similar, a partir de la segunda semana ya es concreta la alteración histológica. En el caso de los seres humanos, entre los 3 y 4 meses comienzan a ver las alteraciones estructurales y funcionales. Cuanto más abierta es el confinamiento, o sea, cuanto más, llamémosle en el caso humano, más enriquecido es el grupo familiar y da elementos concretos como para neutralizar el aislamiento, las expectativas de que haya una alteración secundaria es cada vez menor. En el año 2002, 2009 y 2012 se frenaron los estudios de confinamiento. Eso es porque quedó abortada el proceso de epidemia y no siguieron haciendo el estudio con neuroimágenes, que podemos tener muchos elementos desde el punto de vista histopatológico sin tener el cerebro, llamémoslo desde ese punto de vista. Esta epidemia, esta pandemia, generó una prolongación, más que nada por aspectos económicos, donde el confinamiento fue máximo. Lo que sí estamos viendo que estas dificultades en cantidad, si bien se ven en otros países, por supuesto, la intensidad se está viendo mucho más en nuestro medio. Es decir, desde el punto de vista neurobiológico, si estamos rondando, superando los 3 meses, el proceso puede ser complicado. O sea, tenemos un punto en el cual podemos ir para atrás. Por eso el llamado punto sin retorno, si bien recién ahora se está empezando a confirmar, se considera que los 3 meses ya es sumamente importante para generar a veces posibilidades de problemáticas futuras a corto, mediano o largo plazo. Muchas gracias. No, por favor. La segunda era en relación a, evidentemente todo esto lo que se generarían son fenómenos epigenéticos, ¿no es cierto? Y en el concepto de qué sucede en ese cerebro que viene de una forma y ambientalmente se modifican factores que pueden producir cambios en su plasticidad, en su neurodesarrollo, en su... escuché bastante, es interesante porque escuché mucho sobre los estimulantes y no escuché nada de los GABAérgicos, por ejemplo, en el concepto, no escuché, no quiere decir que no Sí, los haya los hay también alterados.
Por eso, me parecía que sí. No los he mencionado los GABAérgicos, sí los glutamatérgicos. Exacto. Lo que sí, si bien... perdón. No, justamente le agradezco sí. porque como no lo había escuchado y yo había leído algún artículo, quería saber si era así, si usted lo había observado y si era su... Sí. Es más, si bien hay mucho elemento epigenético, hay que todos estos chicos son normales en principio, pero que altera incluso la activación de los genes. Vale decir que el problema epigenético, o sea, todo el mundo exterior, va a generar invariablemente alteraciones bastante severas. Así como Drummond hace unos cuantos años determinó de qué manera se alteraba región hipocámpica en los cuadros de hipotiroidismo y que con la medicación mejoraba conjuntamente con eso de lo depresivo, se vio exactamente lo mismo acá. Desde ya, ¿cuál es un poco lo que está en vistas ahora? Que no se habían hecho estudios a largo plazo. Es decir, casi todos terminaban y no se hicieron estudios en forma longitudinal, cosa que ahora, por suerte, se está empezando, se están generando líneas, por lo menos en lo que he visto en nuestro ambiente, de generar líneas a 5 y 10 años, a ver qué pasa realmente con los chicos e incluso con los adultos. Por eso había hecho mención que el adulto, ya el que está en la senescencia confinado, ya lo sabemos, pero ahora es que hay estructuración anatómica y funcional que conduce más rápidamente a la demencia. En los chicos no está la demencia, pero sí todos estos trastornos que muy bien han comentado los dos comentadores recientes. Pero sí, lo epigenético sigue teniendo un valor trascendente en el desarrollo y como estímulo y de represión del gen y activación de otros. Ahí la doctora Lago seguramente va a tener experiencia en todo esto. Creo que por eso los campos que se abrieron han sido muy amplios y mucha gente interesada en ver qué es lo que pasa. Por eso mencionaba anteriormente que en el estudio del neurodesarrollo estos elementos son sumamente importantes para tener mayores conclusiones. Aprendemos muchísimo. Así como en la guerra de los Balcanes apareció el famoso marco balcánico, que es cuando tenemos las piernas fracturadas, que pocos saben que era de la guerra de los Balcanes, bueno, en estas epidemias tan severas aprendemos muchísimas cosas. Y una de ellas es lo que estamos comentando con usted, Ruggeri. Bien, muchas gracias. Yo la última, y lo hago bien cortita, yo entiendo que mucho de esto tiene que ver con el neurodesarrollo sin duda, y en alguna medida esto da una oportunidad, el entorno familiar a muchos chicos que no vengan marcados genéticamente para que la epigenética los destruya, que no vengan marcados en una familia con trastornos disfuncionales psiquiátricos, porque eso también, cuando uno haga la población, va a tener que discriminar qué tipo de población está analizando, porque yo parto de una población que tengo bases neuropatológicas, psiquiátricas o lo que fuere, o neurobiológicas del neurodesarrollo, va a estar peor. Y es interesante porque si yo tomo la inversa, con una familia que está bien estructurada y funcional, y un chico típico, es probable, estoy diciendo como hipótesis, que este cambio en su neurodesarrollo pueda ser reversible por un lado, porque no sea definitivo, porque estamos hablando de un cerebro muy plástico, y donde no haya bases para que se desencadene lo anormal, ¿no es cierto? Esta era como una pregunta o reflexión y que me interesa su comentario también. No, por supuesto, y le agradezco. Es decir, una cosa es la población que suponemos normal, porque a veces aparece y debuta una patología desde el punto de vista neuropsiquiátrico, donde antes no hubo ninguna sintomatología previa, y otra cosa es la población que ya está con un cuadro neuropsiquiátrico y reaparece o se empeora con un COVID. Eventualmente, como no conocemos la esencia de muchas de las patologías neuropsiquiátricas, nos queda desde lo biológico determinar si estos factores epigenéticos han sido los marcadores iniciales de muchas de estas patologías. Por eso decía que se han abierto muchos campos muy interesantes donde el neurodesarrollo tiene que ver. De hecho, se está haciendo una base de datos sobre, en el caso del COVID,
incluyendo los que vinieron desde el SARS-CoV-2, de patología que tiene que ver con enfermos psiquiátricos, adultos o niños, o infanto juvenil, y de los que tienen que ver con los actuales procesos normales. Es decir, se está haciendo una comparación porque no existía. O sea, y lo que se había iniciado fue dejado de lado, por lo que les comentaba anteriormente que abortaron las epidemias por cambios desde el punto de vista genético de los virus, porque no solamente son virus. Así que esto que usted menciona es sumamente importante porque nos reubica bastante distinto a lo que podíamos haber pensado hasta ahora sobre este tipo de procesos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Voy a intercalar un poco el orden porque la doctora Lascano que tiene que ir. Pero me gustaría que haga una respuesta de unas preguntas que hay en el chat y luego vamos a las personas que levantaron la mano. Perdón, doctor, que estaba usted hablando, excelente su explicación. Hubo una pregunta de Luciana Ferrero que preguntaba si habíamos visto aumento en autolesiones en población infanto-juvenil. Acá en el Tobar no podía referir que hubo aumentos porque yo voy a hablar desde el servicio de internación y los pacientes que internaron, sí, tuvimos pacientes con intentos de suicidio, pero es habitualmente la población que nosotros atendemos. Habría que hacer un estudio longitudinal y habría que ver un poco más para poder decir que hubo aumento. Que tuvimos pacientes que se internaron durante pandemia con intentos de suicidio, sí. Lo que yo puedo decir que a mí más me llamó la atención en internación es que, por ejemplo, en este momento tengo 4 niñas, una de 11 y 3 de 12 años y con psicosis graves. Que me llamó la atención que hacía bastante que cada tanto había una niña de 12, normalmente la población es más de adolescentes, y me llamó la atención sí que durante pandemia tuvimos niñas de una edad más temprana. Y lo último que me olvidé de decirles, cuando hablamos de los 3 pacientes COVID, quería destacar que fueron los únicos 3 pacientes que tuvimos con COVID, que con las medidas de cuidado, gracias a Dios, no tuvimos más pacientes en internación. Solo una paciente que cuando ingresó se le hizo podio positiva, cumplió los días de aislamiento y ahora está en la sala. Nada más que esto, muchísimas gracias y disculpas, doctor, por la interrupción. No, por favor. Sí, yo en forma directa no tengo codificado qué es lo que pasó, qué es lo que ustedes tienen como antecedente, lo cual es importante. Por eso les comentaba que estamos intentando armar una base de datos, por lo cual ya me aboqué, incluso por pedido específicamente en esto, y tenemos que ir separando los distintos tipos de grupos poblacionales, con y sin patología, e incluso qué patología sistémica no neuropsiquiátrica tiene el paciente. Porque lo que se ha visto, y eso ya lo saben en adultos, pero ha sido menos estudiadas en chicos, las patologías, las comorbilidades, cuánto incide en el desarrollo de estos pacientes. Entonces, creo que es un panorama importante como para cosas futuras. Por eso hablábamos de lo que es a nivel horizontal y longitudinal. Creo que va a dar muchísimo que hablar y vamos a aprender muchísimo. Por último, una cosa que me llamó la atención de lo que comentó Marina Lago, y que a mí también hablando con docentes de la escuela de mis hijos me preocupó. A mí los que más me están preocupando en este momento, más que los adolescentes, son los más pequeñitos, ¿sí? Los de primera infancia. Y hablando con uno de los docentes de la escuela, me dice, hablábamos con las maestras jardineras que tienen un jardín de infantes virtual, y les preocupaba que en los espacios, cuando tienen sus momentos lúdicos, cuando los chicos dibujan, los niñitos de 3 años, por ejemplo, o de 4, están dibujando a su mamá, a su papá, a sus hermanitos, a ellos con el cuerpo completo, con una figura humana completa, y sus amiguitos solo pueden dibujarlos a través de pantallas, es decir, no logran graficar la figura completa de su amigo, digamos, como fenómeno de esto del confinamiento, reforzando ciertos daños en el neurodesarrollo, que el doctor lo habló desde lo neurobiológico, pero eso es lo que los docentes relataban, lo que ellos están viendo, que les preocupa en los chicos de más temprana edad, de edad inicial. Creo, y esto es un detalle, comentario personal y me hago cargo, por supuesto, las entidades en las instituciones tienen que seguir las normativas que determinan los protocolos, pero creo que se ha incurrido en varios errores. Pero bueno, cuando manda capitán, es decir, creo que
no se conoció o no se mencionó correctamente lo que es este tipo de virus. Por eso digo que me hago cargo de lo que digo. Hay ciertas formas de retracción a nivel escolar y familiar que no debieran haber sido tan estrictas, porque ha generado tanta duda en los padres, en los abuelos, el aislamiento, que ahora no nos vamos a dar cuenta. Si tenemos buena carga genética y buena suficiencia a nivel familiar, la cosa se va a superar seguramente. Pero si estuvo ahí en el límite, y no sé. Por eso les digo que es una pena que cuando se estructura un protocolo, y con esto me callo, no solo tiene que ser un infectólogo, sino también tiene que haber gente que conozca qué es lo que pasa con la conducta de los niños, de los adultos y de un montón de otras áreas. El doctor Yunes quería hablar, me parece, Leonita. Gracias a vos. Doctor Yunes. Ahí está. Buenos días. Roberto Cacuri, excelente la presentación. Bueno, gracias. Y la verdad que nombraste también a alguien que yo quería mucho, que es la profesora Berta Derman, que sabía muchísimo sobre neurofisiología. O sea, se ve que tenemos muchos amigos en común. Yo te quería decir que igualmente a Víctor, que habló recién, que los factores adaptativos que decía el DSM-4, ¿se acuerda? Había todo un capítulo de factores adaptativos, en donde si verdaderamente lo ambiental, la falta de estímulos, la falta de figuras paternas, etcétera, etcétera, producía grandes cambios en los chicos. Y esto es un poco lo que veíamos en un trabajo que presentamos con la doctora Marcia Breyer, en chicos con brotes psicóticos producto por la marihuana. La mayoría tenía factores disfuncionales en la familia, familias alcohólicas o con otro tipo de drogas, violencia familiar, abuso, etcétera, que también era parte del desarrollo de estos chicos. Pero yo no me quiero olvidar de Spitz, el primer año de vida de Spitz, que creo que todos lo hemos leído, donde decía que cuando los chicos no eran, cuando estaban internados, eran tratados por diferentes enfermeras que durante el día se retrotraían sus cargas hacia adentro y llegaban a una de marasmo y de muerte. Por eso de alguna manera se incluyó las madres en el tema de los niños recién nacidos y pequeños por esta situación. Y el tema que decía Spitz es que si estos chicos no eran vueltos a ser amamantados durante el primer año de vida, se morían muchos antes de los 4 años. O sea que había como una proporción importante de chicos que se mueren. Y él lo veía a nivel psicológico, ¿no es cierto? A nivel de la conducta. Lo mismo que Bowlby en el apego seguro. O sea, hay muchas cosas que se fueron viendo objetivamente y que después fueron tratados a nivel neurofisiológico, como el tema de las ratitas, esas ratitas que las madres hacen licking y grooming y verdaderamente las cuidan y se arquean para darles de mamar, y las otras ratas que verdaderamente la alejan a la cría. ¿Qué pasa después? Aparecen ratitas que si no han sido bien tratadas, tenían síntomas de agresión, de enojo, de rabia, o sea, factores que uno ve muchas veces, o sea, esto neurobiológicamente, ¿no? O sea, un trabajo con ratas. O sea, yo creo que me parece muy importante el tema. Lo que a mí me preocupa que muchos de los adolescentes que vemos tomaron la noche y la doctora dijo con respecto, ¿quién fue el que habló? La doctora del hospital de niños, la doctora
que de los Aguirre, trastornos la doctora Aguirre, la doctora Aguirre de Corrientes. del metabolismo, del ritmo circadiano. Los adolescentes se pasan toda la noche en la computadora y durante el día duermen todo el día. Y entonces entran en un estado depresivo, entran en la sensación de para qué se vive, por qué se vive, cuál es el nivel de la existencia de cada uno. O sea que tenemos factores importantes, o chicos de 10, 12 años con idea de suicidio, cosa que uno no, yo por lo tanto no lo veía, ¿no? Bueno, agradezco mucho que me han dado la palabra. La doctora Carvera quiere hablar. Bueno, Había una pregunta de la doctora Aguirre que había levantado la mano y también había una pregunta de Luciana, creo, sobre qué hacer con respecto al tema del intento de suicidio. Daniela, sí. Vos querías hablar. Tenés que desbloquearte el micrófono, Dani. Estás en mudo. Sí, Ahí pasa está. que, bueno, siguieron hablando y es como que se van corriendo los temas. Yo quería comentar que yo leí un artículo de Revisión de España donde estaba demostrado que los pacientes, por ejemplo, que pasaban el confinamiento con su núcleo familiar, sus padres, con una buena relación intrafamiliar, con un orden, con un, digamos, más que nada con un orden, digamos, del día, a qué hora levantarnos, a qué hora estudiar, a qué hora jugar, momentos de ocio, actividades físicas dentro de la casa y demás, tenían una mucha mejor evolución y se iban a ver favorecidos al momento de retomar la fuera, digamos. No así con los niños que tuvieron que pasar, por ejemplo, el confinamiento con cuidadores porque algún miembro de la familia se tuvo que internar, hubo algún fallecido o demás, que iban a tener un peor pronóstico sumado a toda la sensación de miedo, inseguridad y estrés sobre todo. Eso por un lado. Después... bueno, lo que habló el doctor Yunes de los pacientes que, como ahora, digamos, dentro del confinamiento están disponibles las pantallas las 24 horas del día, y sobre todo cuando en una casa no hay un orden, no hay un régimen de tareas, están, digamos, a disposición. Y sí, pasa esto, yo lo veo mucho en el consultorio, de que los chicos duermen están despiertos toda la noche, con lo cual, bueno, vida sedentaria, mala alimentación, obesidad, dolores de cabeza, problemas visuales, y que también esto va llevando a conectarse desde ese lugar con sus pares, y que del día de mañana a lo mejor, yo tengo pacientes que han dicho, bueno, a mis amigos los veo por acá, con la Play, con la compu, no, ni siquiera tienen ya las ganas de poder salir para reunirse. No es la mayoría, pero sí es un gran número de pacientes, sobre todo adolescentes, y que van bajando juegos nuevos y que se van enganchando con grupos, y esa es la vida sedentaria que estamos teniendo a raíz del cierre de los colegios, digamos. Y por otro lado, por eso dije que fueron varias cosas que, bueno, el tema de las autolesiones, yo también lo he visto en consultorio de pacientes que ya tienen una patología previa, y que, bueno, que con el confinamiento, particularmente tengo un paciente que es inmunodeprimido, entonces no hay forma de que pueda salir, los padres no lo dejan, es muy riesgoso para él. Él se atiende en el hospital italiano, pero bueno, Salud Mental hace conmigo acá en Corrientes porque es de Corrientes, y él sí ha tenido muchas ideas de muerte, autolesiones, porque ¿para qué vivo? No puede tener contacto con sus pares, no pueden hacer otras relaciones. Entonces, los adolescentes, creo que cada etapa evolutiva
se ve afectada de una manera, digamos, en mayor o en menor medida. Tiene que ver también mucho, por supuesto, con el nivel y la calidad familiar que tengan de contención, ¿no? Y bueno, con respecto a los trastornos del neurodesarrollo, lo último, que bueno, una doctora habló de eso, yo acá vi también volver a la desorganización con los pacientes, sobre todo que están dentro del espectro autista, con los cierres de los centros educativos terapéuticos, con los cierres de los hospitales de día, es como que aumentan las conductas agresivas, sobre todo los pacientes que no tienen lenguaje, dificultades en el sueño, la comunicación, irritabilidad, etcétera, etcétera. Bueno, eso. Muchas gracias. Marcia, ¿me dejas hablar unas palabritas? Por supuesto. Claro, ay, gracias. un placer. Yo creo que, bueno, primero quiero agradecer muchísimo la exposición, que fue sumamente rica y llena de información muy útil. Yo creo Gracias. que en la mitad de la gestión de esta cuarentena hubo un trabajo del CONICET, creo que dependía de la UBA, el grupo, en donde mostraron claramente señales de alerta respecto de la salud mental de los jóvenes, respecto al confinamiento, y que no fueron tenidas en cuenta, porque hubo tiempo suficiente como para ir cambiando y ir aprendiendo de lo que nos estaba pasando. Yo creo que no existieron programas por parte del Ministerio para proteger a ninguno de los grupos etarios que se iban a ver perjudicados por esto, porque tanto los niños pequeños como los más grandes, como los adultos mayores confinados, están sufriendo de alguna manera con este confinamiento una involución o una atrofia de habilidades intelectuales, de habilidades sociales que pueden ser irreversibles, ¿no es cierto? En el hospital notificaron aumento del uso de medicamentos no lícitos en los domicilios, hay un aumento de una tasa enorme de uso de drogas y de intentos de suicidio. Pero además de que fueron bastante poco creativos, yo creo que la gestión de esta cuarentena no puso en evidencia la capacidad de gestionar cosas que podían haber sido muy prácticas, como el espacio público utilizado de una manera consciente y coherente con los niños más pequeños. ¿Qué problema había de sacar los chicos pequeños a una plaza, un espacio que estaba cerrado y que no tenía contacto con otros chicos, y los chicos podían, aunque sea una vez por semana, revincularse, reasociarse? De hecho, hoy estaban comentando en la radio que han empezado a polular jardines que los llaman blue, como el Lola, en donde padres gestionan encuentros con otros chicos, digamos, donde un papá se hace cargo de un grupito de niños en días alternos, como si fuera una especie de colonia rotante, para que los chicos no pierdan eso. Uno ve que los chicos cuando se encuentran con sus amiguitos, yo lo he visto con mis nietos, que de golpe se abrazan con una cuestión así de que decir, ay, qué alegría. Ven un chico a lo lejos y lo quieren agarrar, porque están desesperados por tener un par con quien jugar, con quien verse, con quien estar. Y yo creo que eso no hubiera generado mayor riesgo ni para los adultos, ni para los niños, ni para nadie. Al contrario, hubiéramos hecho un trabajo de prevención. No se fomentó la lectura, no se fomentaron buenos hábitos de vida, no hubo programas desde el Ministerio de Salud y de Educación destinados a prevenir todas estas cosas que, más allá del conocimiento que hay respecto de los daños moleculares, solamente el sentido común ya nos permitía sospechar que esto podía traer consecuencias. Pero bueno, reitero el agradecimiento al doctor Roberto, que realmente nos ha enriquecido con esta hermosa charla.
doctor Ha Cacuri. sido muy clara y le agradezco. Si alguien como Malacarne, en el siglo XVIII, que era un naturista, donde no conocía ni las cosas moleculares, decía que el cerebro de los pollos, miren que el cerebro de los pollitos chiquitos, ya era más chiquito que lo habitual porque estaban en un gallinero encerrado. En fin, yo adhiero muchísimo en lo que usted dice, creo que todos los comentadores han aportado elementos por experiencia individual, uno no puede tener la experiencia absolutamente de todo, pero hubo a través de los últimos 70, 80 años tiempo, y hay elementos como para ser suficientes y mejorar. Los programas deben ser modificados cada 30 o 40 días. Vale decir que un poco, ustedes recordarán, los que son más grandes todavía, lo que hacían nuestras abuelas para darnos algo. Bueno, hacé tal o cual cosa y era mejor de lo que daba el médico. Bueno, esto de estar en el espacio abierto y demás es un poco eso, es de sentido común. Y bueno, no es para hablarlo ahora porque sería muy largo. ¿Qué es lo que pasa con estos virus, si están o no en el ambiente, si eventualmente hay posibilidad de difusión? Y con esto termino porque no quiero agotarlo. Tenemos una distancia de 1,5 metros, 2 metros. Y ya creo que lo comenté en una charla anterior. Se hizo hace muy poquito tiempo, creo que hace 2 meses y algo, y salió una publicación de la MIT, el Instituto de Massachusetts. Un estornudo fuerte o toser muy enérgicamente, la expansión de la gotita llega entre 7 y 8 metros. Vale decir que el cuidado lo tenemos que tener, por eso los protocolos que hacemos a veces individualmente en instituciones como las que estamos todos, a veces sabemos cómo manejar eso y no una cosa armada. Por eso esto de las plazas, de los lugares abiertos, es sumamente importante y cuidarse, eso desde ya. Pero creo que todos estos aspectos epigenéticos pueden desordenar muchísimos aspectos en un individuo, lo más normal que sea. Por eso creo que nos queda un tiempito como para, más que nada la gente joven, no tanto nosotros, pero queda un tiempo como para poder analizar todos estos datos y generar para cuando venga, porque va a venir, no por este virus, ya está estructurado cuáles son más o menos los que van a venir, ya tenemos que estar preparados cuáles son esos cambios. Entonces creo que es importante todo esto. Quería comentar una cuestión. Nosotros desde el hospital, cuando empezamos con todo el tema de la reestructuración de asistencia, de docencia le pedimos a una psicóloga, que es la licenciada Susana Luna, que preparara unas paletas interactivas para psicoeducación y para trabajo con chicos con distintas patologías en salud mental. Es un poco conversando con lo que decía Claudia, que se difundieron en páginas que tenemos de docencia e investigación, se la mandamos al doctor Persano. Entonces los papás podían tener ideas relacionadas con todo lo que era psicoeducación, cómo tenían que tener los cuidados epidemiológicos, las tareas que podían hacer, o sea que realmente hubo muchísima tarea por parte, por lo menos, de muchos hospitales públicos que lamentablemente por ahí no se han difundido, pero que llegaron a alto alcance a tal punto que lo trabajaron en el interior, con acompañantes terapéuticos. Hay una página de nuestro hospital que se llama Departamento de Docencia e Investigación, es una página de Facebook, y ahí vamos publicando muchísimas de las actividades que nosotros vamos haciendo, y por ahí es piola que lo vayamos teniendo en cuenta para poder ampliar y viralizar cuestiones de asistencia pura, que son las que parten de nuestros hospitales. Otra cosa que quería comentar, agradecerle específicamente a Roberto Cacuri la brillante exposición y comentar algo relacionado con lo que comentaba también la doctora Daniela Aguirre, que lo que yo también observé, y es un caso muy curioso, es que los adolescentes lo que empezaron es con temas de indiscriminación en el ámbito sexual, a declararse bisexuales, en pleno periodo de pandemia, que todavía no lo habían determinado. Es para analizar el fenómeno, no sé si tiene que ver con una cuestión neurobiológica o pensar simplemente que a nivel dinámico un adolescente se identifica con grupos y que muchas páginas de internet tienen que ver con estas cuestiones. Es una pregunta para reflexionar porque realmente fue algo muy llamativo desde lo psicodinámico,
para ver qué es lo que puede estar pasando con estos factores identificatorios y el cuidado que tienen que tener los padres en relación con las páginas en las cuales los chicos están interactuando. Así que, bueno, nada más. Si querés cerrar, Ari, agradezco a todos. Lo que les comento es que la semana que viene, como consecuencia de un chat de intercambio, hemos propuesto un tema muy interesante, que son los cuidados epidemiológicos que vamos a tener que tener en consultorios privados, en hospitales públicos, en hospitales privados, ver cuáles son los protocolos vigentes de cuidado para nosotros y los pacientes en lo que se refiere a la asistencia. Así que agradezco a todos los expositores. Marcia. La semana que viene, y bueno, Marcia, vamos a dar por cerrada la sesión. ¿Quieres cerrar, Ariana? Marcia, sí, bueno, Ariana. ¿sí? Ariana, Doctor Yunes. La doctora Añez se levantó la mano. Vale, la doctora Añez. Ahí, sí. Sí, doctora Añez, por favor, la queremos escuchar. Lo que pasa es que no estamos muy duchos con el tema de los mensajes, discúlpeme. No, por favor, no. Me quedé muy impresionada por la calidad de las exposiciones y quería hacer una reflexión acerca de la investigación de estos pacientes a largo plazo. Como dijo el doctor Yunes, tenemos en el año 50 una investigación que se hizo en la Universidad de Heidelberg a ver qué había pasado con esos niños que Spitz había cuidado de la manera que todos conocemos. Y los niños que habían estado separados de sus madres menos de 2 meses y habían estado con niñeras afectuosas y competentes, no presentaban alteraciones. Los que habían estado atendidos, mejor dicho, abandonados entre 2 y 5 meses, tenían fuertes rasgos neuróticos. Y los que habían sido abandonados por más de 5 meses tenían procesos de tipo psicótico. Esto en relación a lo que dijo el doctor Kakuri, que el follow-up de los pacientes, y en tal caso de estos estudios neurobiológicos tan importantes, me parece lo que nos va a dar mucho aprendizaje alrededor de esto, porque los trabajos de Bowlby también son coincidentes, ¿no es cierto? Los niños que han tenido un attachment seguro, en general son adultos armónicos. Los que han tenido un attachment inseguro son adultos, diríamos, neuróticos, y los que han tenido un attachment muy desorganizados son adultos con rasgos psicóticos. Estos estudios que se hicieron en el follow-up de situaciones tempranas del neurodesarrollo y el impacto en la adultez, me parece importante poderlo hacer con estos procesos que nos están afectando comunitariamente. Nada más. Muchas gracias, doctora, y agradezco a todos los disertantes y a todos los que participaron en la mesa, y damos por cerrada la sesión con un tema que en realidad es apasionante y recién se inicia. Muchas gracias a todos.